¿Quiénes pueden montar a los dragones? Para muchos, tanto lectores como televidentes, la respuesta es muy simple: los Targaryen. Sin embargo, no es tan fácil como se pinta. En este vídeo te explico todos los factores que influyen conocidos al respecto. En los libros se nos declara que a ciencia cierta nadie conoce el corazón de un dragón y sus deseos, y cuando cayó la antigua Valyria se perdió gran parte del conocimiento de estos, pero aún así hay rasgos generales que suelen influir bastante. Para comenzar, explicaré brevemente lo que se sabe al respecto en relación al imperio del feudo franco de Valyria. A pesar de las leyendas que dicen que los valirios aprendieron a domar dragones debido a que unos pastores de las sombras les enseñaron, es claro que hay mucho más que solo enseñanzas al respecto. No profundizaré mucho en las teorías al respecto, sino en lo que demuestran los resultados de dicha domesticación. Lo que se sabe según leyendas es que los señores dragón de la antigua Valyria controlaban a sus monturas mediante cuernos mágicos y hechizos de sangre. No se sabe a qué grado o cómo se hacían tales cosas, pero sí sabemos que de cientos de miles de valirios, solo había 40 familias que gobernaban el feudo. El resto de familias que no poseían el poder de los dragones tuvieron que buscar otras maneras de sobresalir, como los Velaryon, que se dedicaron al océano. Además que, aparte de ser el único imperio que controlaba dragones, tenían características físicas únicas y diferentes al resto, a ser pelo blanco plateado, ojos violetas, piel pálida y una hermosura antinatural, además de correrse el rumor que su sangre era literalmente sangre de dragones, razón por la cual solo ellos podían montarlos. Debido a eso, muchos consideran que la unión de esta gente con los dragones es una unión de sangre, una unión totalmente antinatural y única. Lo que es curioso de todo esto es que incluso viviendo en un imperio con miles de valirios y decenas de familias de señores dragón, preferían casarse entre hermanos para conservar pura la sangre, lo que da a entender que aunque fueran valirios, no todos tenían garantizada la unión con los dragones, razón por la cual puede que crearan otras cosas como los cuerno atadragones. Sin embargo, no hay registro alguno verídico de que alguien sin sangre valiria haya logrado domar un dragón, por lo que parece ser que tener sangre valiria es un requisito indispensable para poder domar a uno, pero aún así no es garantía de que lo lograrás, como veremos más adelante. La casa Targaryen fue una de las únicas casas de señores dragón que sobrevivieron a la maldición de Valyria, por ende en su sangre corría la sangre del dragón que les permitía domarlos. Lamentablemente, el resto de casas de jinetes que aún tenían dragones en esos fueron aniquiladas con el tiempo por diversas revueltas y guerras, quedando solo la casa Targaryen como la única casa con dragones en el mundo entero. Así que por ende, la única familia cuya sangre de dragón era innegable. Pero aparte de los Targaryen llegaron dos casas valirias más a poniente, la casa Velaryon y la casa Celtigar. En ese tiempo se sabe que llevaron a sus sirvientes de Valyria consigo, y por registro se sabe que el pueblo llano de Roca Dragón tienen rasgos valirios como los Targaryen, por ende no se puede descartar que algunos habitantes del pueblo llano tengan la sangre del dragón, sin contar a todos los hijos bastardos que fueron dejando tanto los Targaryen como Velaryon y Celtigar, con gran potencial de ser jinetes de dragón. Por ende podemos decir que tener sangre Targaryen te da la posibilidad de ser un jinete de dragón, pero no siempre es así. La casa Velaryon. Los Velaryon nunca fueron una casa de jinetes de dragón. Sin embargo, cuando los Targaryen se asentaron en Poniente, empezaron a casarse con los Velaryon para conservar la sangre pura valiria y con ella la sangre de dragón. La madre de Aegon el Conquistador era una Velaryon, de la misma forma que la madre de los Velaryon de esa época era una Targaryen. El apellido no importa tanto, sino la sangre. Debido a la unión sanguínea de ambas familias, se las puede considerar primas, y ambas con alto potencial de ser jinetes de dragón. Y eso lo vemos reforzado cuando Rhaenys Targaryen se casa con Lord Corlys Velaryon, y por primera vez en la historia, con permiso del rey, los Velaryon tienen permitido tener dragones propios, ya que ambos hijos de Rhaenys llegan a ser jinetes, Laena monta Vhagar y Laenor Bruma. Muchos se sorprendieron al ver a Laenor montar un dragón, pero la verdad es que aunque no lleva el apellido Targaryen, lleva la sangre del dragón, que es lo único que importa. Los apellidos se pueden perder o cambiar, pero la sangre es intocable, como veremos a continuación. Las semillas del dragón. Como ya dejamos en claro, no importa si llevas el apellido Targaryen o no, lo importante es la sangre que lleves en las venas. Y es así como nacen las semillas del dragón. Como mencionamos antes, debido a los siglos que tanto los Targaryen como Velaryon y Celtigar llevan en Poniente, su sangre se fue mezclando con muchas personas, sobre todo mediante sus hijos bastardos.
Estos bastardos llegaron a tener familias propias y estas a su vez otras familias, creando generaciones de descendientes valirios con la sangre del dragón en las venas, pero sin el apellido. A estos descendientes se los conoce como las semillas del dragón. Durante la danza de los dragones, la guerra entre Rhaenyra y Aegon por el trono, el bando de Rhaenyra, por iniciativa del príncipe Jaehaerys Velaryon, empezaron a buscar a las semillas del dragón para que pudieran tener jinetes para montar a los dragones disponibles para pelear en la guerra. Pese a no llevar ningún apellido valirio ni a tener ningún antepasado Targaryen conocido, debido a las generaciones que ya habían pasado desde el primer bastardo, estas personas tenían la sangre del dragón. Las semillas del dragón que lograron domar uno fueron Adam de la Quilla, supuesto bastardo de Laenor Velaryon, Ortigas, Hugh Martillo y Ulf. Sin embargo, no todas las semillas de dragón lograron montar uno, y no todos los dragones aceptaron un jinete, y a continuación veremos por qué tener sangre valiria no es suficiente garantía de ser un jinete de dragón. Como vimos al comienzo, incluso en Valyria, las familias dragón acostumbraban a casarse entre hermanos, en vez de escoger a cualquiera de los miles de valirios disponibles. No importaba que tuvieras pelo plateado, ojos violetas y una hermosura sin igual, ni siquiera importaba si pertenecías a otra familia dragón, nunca había suficiente garantía que serías capaz de domar uno. Así que por eso se casaban entre hermanos, para mantener la sangre pura, y que haya más probabilidades de heredar la sangre del dragón. Y eso lo vemos en el caso de decenas de semillas de dragón que intentaron domar a los dragones Fermitor, Ala de Plata, Bruma, Caníbal, Ladrón de Ovejas y Fantasma Ceniciento. Decenas de personas con cabello plateado, incluso que sabían de qué Valirio o Targaryen descendían, murieron intentando domar uno de esos dragones, ya que aunque habían heredado las características físicas de un jinete, no habían heredado la sangre. Eran rechazados por los dragones. Algunos terminaron con quemaduras graves, otros terminaron siendo la cena de un dragón y otros directamente se acobardaron y decidieron no intentarlo. Como ejemplo más sobresaliente sobre que la apariencia no lo es todo, tenemos a Aelin de la Quilla, hermano de Adam, supuestos bastardos de Laenor Velaryon. Mientras Adam logró reclamar a Bruma, dragón del difunto Laenor, Aelin no logró domar ningún dragón de los disponibles. De hecho, Adam tuvo que salvarlo de morir a garras de Ladrón de Ovejas. Y pese a eso, Aelin terminó con quemaduras en sus brazos y espalda. Aelin intentó otra vez más con Fantasma Ceniciento, pero tampoco lo logró. Puede que no haya logrado heredar la sangre del dragón de los valirios, o puede que hubiera otro problema: los dragones. Y a continuación explicaré por qué. Pese a que todos los dragones existentes pertenecían a la casa Targaryen, había dragones que jamás tuvieron jinete alguno, y eso llegó a ser un problema. Normalmente cuando un huevo era incubado, se lo ponía en la cuna de un bebé Targaryen para que al nacer, este dragón y el bebé estuvieran ya enlazados y fueran dragón y jinete, fueran uno solo. Sin embargo, algunos huevos eclosionaron, pero nunca tuvieron un jinete que los reclamara, y estos dragones pasaron años y luego décadas sin contacto humano. Y esta falta de contacto hizo que se volvieran salvajes, al mínimo contacto humano. La falta de costumbre y el hecho de jamás haber tenido jinete alguno los hizo indomables y recelosos. Los demás dragones como Bruma, Valerion, Caraxes, etc. podían aceptar un nuevo jinete tras la muerte del anterior, debido a la familiaridad de estos con los humanos, pero los dragones salvajes no. Estos dragones fueron Fantasma Ceniciento, Caníbal y Ladrón de Ovejas. Como vimos anteriormente, Aelin Velaryon intentó reclamar a alguno de estos dragones, pero fracasó en cada intento, estando a punto de perder la vida, como muchos otros, pero también puede que la falta de costumbre de estos hacia los humanos jugara un papel importante contra Aelin Velaryon. Sin embargo, hubo una que sí lo logró, y la conoceremos a continuación. Ortigas, la semilla de dragón. A diferencia de las demás semillas de dragón, Ortigas era una chica dorniense, que no tenía ni pelo plateado, ni ojos violetas, ni piel pálida, así que todos se quedaron sorprendidos cuando logró domar a Ladrón de Ovejas. Como vimos anteriormente, Ladrón de Ovejas jamás antes había tenido un jinete de dragón, y se cree que tenía cerca de 100 años de edad y había matado o quemado a todo aquel que intentó domarlo. Era prácticamente indomable. Sin embargo, Ortigas fue inteligente y le llevó una oveja como sacrificio cada día durante un buen tiempo, hasta que el dragón se acostumbró a su presencia y bajó la cabeza ante ella, aceptándola como su primer jinete. Aún así, al no poseer ningún rasgo valirio, muchos llegaron a rumorear que Ortigas lo había domado con hechizos malignos, pero yo no lo creo. Jamás en la historia un no descendiente valirio había logrado domar un dragón,
y los dragones jamás aceptaron a alguien por más acostumbrados que estuvieran a ellos. Ortigas sí sabía que era una semilla y por eso se arriesgó, pero fue más inteligente que el resto, ya que se dio cuenta que ante un dragón salvaje no era suficiente tener la sangre del dragón, sino ser su amigo. Además que más adelante se nos dejan pistas sobre que Daemon Targaryen la trataba como a una hija, por lo que al igual que muchos, pienso que Ortigas era una hija bastarda de Daemon, y que Daemon se dio cuenta, y por eso su actitud hacia ella, y por eso que Ortigas sí pudo domar un dragón pese a no haber heredado ningún rasgo valirio. En resumen, podemos llegar a la conclusión que no hace falta llevar el apellido Targaryen para poder domar un dragón, sino llevar la sangre del dragón en las venas. Sin embargo, también sabemos que ser hijo y hermano de un jinete de dragón, como el caso de Aelin de la Quilla o Aelin Velaryon, no es suficiente garantía de que tú también podrás serlo, incluso si tienes pelo plateado y ojos violetas. De hecho, podrías terminar siendo la cena de un dragón, como el caso de decenas de semillas de dragón que lo intentaron. Y también sabemos que aunque tengas la sangre del dragón, puede que el dragón te rechace si es que no eres lo suficientemente inteligente como para domarlo. Ortigas nos demostró que un dragón salvaje puede llegar a ser domado con astucia y comida, pero sobre todo paciencia. En conclusión, no todos los descendientes valirios necesariamente están destinados a ser jinetes del dragón. Como bien dice Daenerys, no todos están destinados a la danza de los dragones.